En el siguiente vídeo vamos a ver cómo crear plantillas, tanto para nuestro historial clínico como para nuestros contratos. Antes que nada, recordad que para encontrar el apartado de plantillas tenemos que ir a los ajustes del centro, apartado plantillas. Una vez en el apartado plantillas, en primer lugar podemos ver que están diferenciadas para historiales clínicos y contratos, y que ambas tienen el botón de no a plantillas. La herramienta para crear plantilla es exactamente la misma para historiales clínicos y contratos. La única diferencia es que en contratos, a la plantilla, por defecto, siempre se añade el campo para que el cliente pueda firmar el contrato que hayamos generado. Al pulsar en nueva plantilla, lo primero que nos aparece es que indiquemos el nombre de la plantilla. Aquí podríamos poner, por ejemplo, cuestionario inicial. Y a continuación viene el apartado más importante, los diferentes campos que nos permite para crear nuestra plantilla. En primer lugar, área de texto y campo de texto. Son preguntas abiertas. Al seleccionarlos, el programa nos preguntará qué tipo de pregunta queremos hacer. De este modo, al usuario le aparecería la posibilidad de responder a esta pregunta de manera abierta, ya que tanto el área de texto como el campo de texto, que vamos a ver a continuación, nos permiten escribir la respuesta que nos haya dado el cliente, con la diferencia de que el área de texto tiene una mayor extensión que el campo de texto. Si seguimos viendo los diferentes campos, el bloque de texto es el campo que se utiliza habitualmente para crear los contratos, ya que lo que nos permite es añadir directamente un texto que posteriormente aparecerá en esta plantilla. Por eso lo reservamos principalmente para la plantilla de los contratos. Los diferentes campos que van apareciendo a continuación es campo de fecha y campo de fecha y hora. Simplemente es un apartado en el que nos aparecerá la posibilidad de seleccionar el día y la hora. Y los otros campos que nos aparecen a continuación simplemente son preguntas ya con una respuesta predefinida. Tenemos la posibilidad de elegir una pregunta predefinida con el desplegable de opciones y con el selector de opción única. La única diferencia es que el modo de visualización, en uno aparece simplemente todas las opciones y seleccionamos uno, en el otro simplemente seleccionamos una de ellas. Y por último tenemos la opción de selector de opción múltiple, en el que también son respuestas predefinidas y en el que podemos seleccionar más de una de ellas. También tenemos un campo de título, por si queremos indicar simplemente un título a nuestro cuestionario. Además de esto, podríamos mover estos campos y aquí sería el título del cuestionario inicial. Nuestro consejo siempre es que podéis ir editando y guardando la plantilla, los diferentes campos que estáis creando, y que luego siempre podéis ir haciendo modificaciones. Aquí, por ejemplo, podemos ver ya una plantilla creada. En este caso, podemos ver que aquí hemos seleccionado un selector de opciones, un desplegable de opciones, y aquí también una selección única. Unas buenas opciones son, por ejemplo, desplegable de opciones para hacer deporte y que el cliente nos indique cuántas veces a la semana hace deporte. Selección única podría ser si el usuario es fumador. Y, por ejemplo, otra de opciones, como podría ser la opción un múltiple, sería qué tipo de deportes practicas. Y aquí ir indicando diferentes tipos de deportes. De este modo, el usuario podría utilizar más de uno. Como hemos comentado en los contratos, lo que habitualmente siempre se utiliza es el bloque de texto. Como podemos ver al pulsar en nueva plantilla, exactamente es la misma herramienta. Aquí pondríamos el nombre del contrato. Y al añadir un campo, lo que habitualmente se utiliza es el bloque de texto, ya que el bloque de texto nos permite poner un título al contrato, por ejemplo, normas del centro, y aquí en la parte de abajo directamente escribiríamos toda la información que quisiéramos copiar. Habitualmente, como sueles tener estos documentos ya generados en un PDF o en un Word, nuestro consejo siempre es que copiemos el texto y lo peguemos directamente aquí. De este modo, al crear, ya tendríamos nuestro contrato creado y ya podríamos generarlo a los clientes. Por último, una vez tengamos generado el contrato, nos aparecen una serie de opciones muy interesantes. Por ejemplo, al acceder al contrato y ya tengamos el contrato generado, tenemos aquí esta opción de generar contratos que nos permite generar automáticamente este contrato a todos los clientes que tengamos de alta en este mismo momento. Tener mucho ojo con esta acción porque son acciones que no son reversibles y si nos equivocamos podríamos generar de más de una vez el contrato al cliente y nos tocaría ir eliminándolos de manera manual uno a uno. Además, en la parte de arriba tenemos el botón de editar, que nos dan dos opciones muy interesantes. La primera de ellas es la de activar la opción para que se genere un contrato de esta plantilla cada vez que damos de alta a un usuario.
De este modo, cada vez que demos de alta un usuario, automáticamente le aparecería este contrato como pendiente de firma. Y luego la segunda opción es la posibilidad de añadir una segunda firma del profesional en los casos que necesitemos generar un contrato que tenga que firmar un paciente y uno de nuestros profesionales de nuestra clínica. Una de las buenas prácticas que solemos aconsejar en Team es que cuando generes un contrato, si quieres que masivamente crearlo a todos los clientes, es que pulsemos el botón de generar contrato para que automáticamente les aparezca a todos los usuarios que puedan firmarlo, tanto en la aplicación como en la web de reservas, y que una vez generado a todos los usuarios que tenemos ahora mismo en la aplicación, pulsemos en editar y también activemos que a futuras altas automáticamente este contrato también se firme. De este modo no tendremos que estar siempre pendientes de ir creándolo manualmente y el programa se encargará siempre de generar este contrato, como puede ser el tema de protección de datos, y que los clientes habitualmente siempre nos tienen que firmar.